Y le habíamos adelantado también en titulares de esta hora sobre la aprobación en el Senado de un proyecto llamado Proyecto Ley de Usurpaciones, que en general tenía un acuerdo transversal respecto de aumentar las penas y las maneras de recuperar precisamente alguna propiedad usurpada. Pero al parecer a algunos no les gustó que hubiera mucho acuerdo, señalan quienes siguieron de cerca la discusión de la ley, y se agregó por parte de un grupo de parlamentarios la idea de la defensa, legítima defensa privilegiada, lo que ha sido calificado por el gobierno como una aberración jurídica que podría permitir la autotutela, por lo cual la ministra del Interior ha señalado que el gobierno presentará un veto a esa parte de la ley. Conversamos con la diputada de la región metropolitana de Santiago, Lorena Fríes. ¿Cómo está, diputada? Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muchas gracias a usted para conversar de este tema que ha sido una polémica bastante amplia, una discusión que se inicia al final del trámite de una ley en la que había bastante acuerdo respecto de la necesidad de aumentar penas y condiciones precisamente para la recuperación de los terrenos. Pero la idea de la legítima defensa privilegiada, que apareció recién en las discusiones del Congreso a propósito de una normativa también dedicada a las policías, hoy la vemos además en el ámbito de la relación entre particulares, y eso el Estado, el gobierno de Chile lo ha calificado como una aberración jurídica. ¿Por qué? Si usted pudiera primero explicarnos qué significa la legítima defensa privilegiada. Significa que frente a la comisión de un delito, en este caso la usurpación, el dueño, el usurpado, digamos, podría en cualquier minuto de esa ocupación, porque además es un delito continuo, en cualquier minuto de esa ocupación y previendo además el apoyo de terceros, resistirse o tratar de sacar a la gente de ese predio causando daños, cualquier tipo de daño, desde vidas hasta, no sé, quemar el predio. Entonces es muy peligroso porque las democracias y el Estado de Derecho se basa justamente en que los únicos que pueden usar la fuerza para hacer efectivo el derecho son las policías, y en este caso quedan bien al margen del proyecto. Imagínese usted una ley así con el problema o el conflicto que tenemos entre comunidades mapuche y dueños de predio. O imagínese usted los campamentos en la quinta región, que es donde más hay, y donde no necesariamente se trata de gente delincuente, sino que eventualmente gente que por pobreza no ha podido acceder a vivienda o que las ha perdido hace poco tiempo justamente por la situación económica. Entonces, este es un proyecto que debía balancear muy bien la protección al que es dueño de una propiedad y por otro lado también la protección a las personas que de buena fe no han podido acceder a la vivienda. Y la verdad es que todo eso está mezclado en este proyecto, que no distingue la fuerza en las cosas que puedo hacer para usurpar con la fuerza en las personas, y que establece esta posibilidad de defenderme, incluso contratando a gente para que me ayude a defenderme, en este caso desalojando, por ejemplo, a balazo, ¿no es cierto?, un predio usurpado. Perfecto. Esa diría que es la parte más crítica. Hay un apoyo al menos de parte de todas las bancadas a avanzar en las penas y multas respecto de la usurpación. En ese sentido, ¿usted no tiene una discrepancia tampoco en el punto de cómo se resguarda la propiedad privada y cómo era necesario avanzar, por ejemplo, en medidas más drásticas? No tengo ningún problema. Tanto el derecho a la propiedad como el derecho a la vivienda son dos derechos humanos que cuando están en conflicto tienen que ponderarse y encontrar las formas jurídicas de resolverse este tipo de situaciones. Menos
mal que cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, logramos, dentro de todo, aprobar una norma que deja fuera de esto a aquellas personas, familias, digamos, que están en el registro de campamentos del Ministerio de Vivienda, cosa que no quería hacer la oposición. Entonces, ahí también, aquí hay una mirada ideológica respecto de la relevancia del derecho a la propiedad que está por sobre incluso del derecho a la vida. Y la verdad es que los derechos humanos tienen todos el mismo valor y la misma jerarquía, y por eso hay que ponderar y buscar las soluciones que no signifiquen ejercer la justicia por propia mano. En Chile existía, al menos hay una historia y uno la puede encontrar, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso Nacional, la idea de la legítima defensa privilegiada de forma escasa en la ley, pero refería solo a las policías. A propósito de eso, yo también hacía mención a una discusión que se tuvo hace poco precisamente en la que se menciona y se incorpora la idea de una legítima defensa privilegiada, por ejemplo, en las fuerzas del orden y seguridad, lo que en términos prácticos, si por ejemplo uno lee precisamente la información del Congreso Nacional, el efecto práctico de la norma es que se exime de responsabilidad penal, dado que en grados donde en otros casos significaría tener investigaciones, como por ejemplo, al presuponer una intencionalidad de un otro, entonces yo actúo en defensa propia en vez de probar si efectivamente, por ejemplo, alguien estaba en riesgo y entonces tiene que actuar en defensa propia, pero estaba asignado solo a las policías. ¿En qué momento se incorpora la idea de una legítima defensa privilegiada para los particulares? Bueno, esto ha sucedido ahora último. Yo creo que lo que estamos haciendo en materia de seguridad con los proyectos de ley que presenta la oposición es justamente tergiversar el desarrollo del derecho penal en Chile. Piense también que se está a la vez discutiendo y aprobando el nuevo Código Penal. Y aún así, esto va al contrario de la tendencia mundial, que es que la legítima defensa privilegiada debe ser una excepción, porque lo que permite es justamente la defensa de mis bienes o de personas o incluso valiéndome de apoyo de tercero por mi propia mano. Y eso puede desembocar en, por ejemplo, una balacera en un campamento entre el dueño que llega con un grupo de personas y los que están ocupando el campamento. ¿Quiere decir eso que estamos avalando que la gente se tome todos los terrenos? Por supuesto que no. Y de hecho, justamente por eso había que cambiar la ley, porque sabemos que hoy día hay bandas criminales que usurpan terrenos y luego las arriendan y las venden a gente que no ha tenido la posibilidad de acceder a la vivienda y ahí lo tienen más barato. Entonces, eso está bien establecido en la ley. Si el problema es que hay que buscar mecanismos de restitución de ese inmueble que sean rápidos, que no lo eran, y segundo, que debe ser solo la fuerza pública la que tiene que poder desalojar, siempre con el apoyo del Estado detrás, para buscar que en el caso de que se trate de personas que están de buena fe, esperando, por ejemplo, tener una vivienda social, haya un paso de transición, claro, haya algún tipo de solución para sacarlo de ahí. O en el caso de que fuera gente de mala fe, como usted señala, cuando hay bandas de organización criminal, por supuesto que el poder de combatirlas debe estar en el Estado y en las fuerzas de orden y seguridad del Estado y no entregarle a los particulares, porque lo que podríamos terminar viendo es precisamente tiroteos como hemos visto en otras partes del mundo y la gente armándose para tratar de resolver los problemas por mano propia, como usted ha señalado, o contratando a terceros, porque eso también lo establece la ley, la posibilidad de que terceros te puedan ayudar a ti como particular a generar acciones que hoy deberían estar concentradas o están concentradas en las policías y que se tiene que mejorar, claro que sí, pero es importante esta conversación porque veníamos hablando también con el ex ministro del Interior del Perú respecto de cómo a veces en momentos de crisis de seguridad la clase política enarbola discursos sin pensar precisamente en las consecuencias que puede tener algo que puede sonar popular en algún momento, pero que no está mirando a mediano o largo plazo precisamente en los graves efectos que podría
significar. Por eso vamos a ver si efectivamente se produce el veto presidencial a esa parte de la ley y qué consecuencias además significa en el plano legislativo de la discusión avanzar con un veto presidencial. Lo estaremos discutiendo en otra ocasión. Muchas gracias, diputada Lorena Frías, por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Hasta luego.